Ayer hablamos un poco de lo de Biden y hablamos de la parte de los elementos, digamos, negativos. Toda esta carga, todo este peso que lleva Biden negativo para presentarse a buscar una candidatura presidencial. Hablábamos de los niveles de inflación, hablábamos pues de el problema migratorio, del problema de la delincuencia, hablábamos de todas esas cosas que él tiene como contrapeso negativo. Pero en la vida ustedes saben que es un balance. Él tiene todas estas cosas negativas, pero él también tiene cosas positivas. Entre las cosas positivas, indiscutiblemente, está el tema de que impulsa el mayor programa de reforma estructural que se haya conocido de infraestructura que se haya conocido en Estados Unidos en los últimos decenios. Que el desempleo ha sido reducido realmente al mínimo. Hay una baja en el empleo, entre otras cosas, y está todo lo que ha impulsado la transformación energética. Entonces están estos factores negativos por una parte, están estos factores positivos por la otra parte. Todavía el peso se inclina electoralmente en su contra, porque los factores negativos pudieran tener una valoración electoral más alta que los factores positivos. Pero hay otro elemento, que es el de la presencia de Trump como aspirante presidencial y como principal figura de los republicanos. Yo creo que hay una apuesta a enfrentar la figura de Biden frente a la de Trump y llevar el elector a la opción del mal menor. Porque hay una cosa clara. Esos Estados Unidos que no están simpatizando por Biden no quieren a Trump como... si ya Trump no es un aspiracional y ya Trump no tiene nada que demostrar, porque Trump podía ser una incógnita, un empresario exitoso al frente del país, con una serie de promesas de que iba a traer de nuevo los empleos que se habían ido con la deslocalización de los empleos, que iba a hacer una serie de cuestiones. Realmente podía generar esperanza en ese sentido. Pero ya agotó un gobierno y hoy no es un factor de esperanza, aunque sí es una figura que marca relativamente bien en las encuestas. Pero a la hora de la racionalidad del voto, la apuesta es entre lo que representa Biden y lo que puede representar el regreso de Trump. Entonces, hay gente que puede pensar que la figura de Biden hace más factible la candidatura de Trump. Pero también pudiera ser al revés, que lo que hace factible la candidatura de Biden es justamente la posibilidad de que el regreso sea Trump. Porque no creo que sea un aspiracional. Naturalmente, la sociedad estadounidense nos es difícil a todos analizarlas ahora. A todos no es difícil analizarla ahora, porque no es la sociedad que hemos conocido siempre.
porque esa sociedad ha tenido una sacudida que en términos sociológicos nadie sabe cuál termine siendo su comportamiento. ¿Cuál es la sacudida? Que ha dejado de ser una sociedad de clase media. ¿Sí? Aristóteles, que una sociedad perfecta es una sociedad en la que la mayoría de su población es clase media. Estados Unidos operó como el modelo mundial de la clase media, una sociedad donde había un predominio de la clase media. Ya desde hace años eso no es así. No es hoy una sociedad de clase media y por lo tanto es una sociedad que no puede, que uno no sabe cuál sea su comportamiento justamente por eso. Justamente por eso. Mauro F. Guillén tiene una obra que se titula El Mundo 2030. Y él analiza en esa obra todas las tendencias que están en boga en estos momentos y hacia dónde esas tendencias nos conducen en el mundo hacia el 2030. Él es uno de los demógrafos y analistas, digamos, de mayor vigencia en estos momentos, en todos los foros internacionales y su obra, por ejemplo, esta obra es un bestseller, El Mundo 2030 de Mauro F. Guillén. Entonces, los datos que doy sobre la clase media en Estados Unidos, cómo ha venido involucionando, parten de lo que él plantea. Él dice que los destinos divergentes de la clase media en los países desarrollados y en los mercados emergentes serán una realidad política definitoria en el 2030 y después. De manera concreta, con relación a los Estados Unidos, en el 2015, Pew Research Center anunció que la cifra de hogares ricos y pobres en Estados Unidos excedió por primera vez 2 generaciones. La cifra de hogares de clase media la cifra de hogares ricos y pobres en Estados Unidos excedió por primera vez en 2 generaciones la cifra de hogares de clase media. Es decir, los hogares pobres y ricos hoy son más que los hogares de clase media. En 1971 había 80 millones de clase media comparados con los 52 millones por arriba o por debajo. En 2015 había 120.8 millones de familias de clase media comparadas con los 121.3 millones en los otros grupos. Es decir, en 2015 había 120.8 millones de familias de clase media y había 121.3 millones entre clase pobre, mayoritariamente clase pobre, y los ricos. Y los ricos, recuérdense que el equilibrio de la sociedad es el predominio de la clase media. En la medida que ese predominio ya no es una realidad, pues los niveles de inestabilidad pues ya se hacen incalculables. Como un reflejo del estancamiento de la clase media estadounidense, él cita, por ejemplo, lo que ocurre en la serie de Homero Simpson, que es un reflejo para él de lo que ocurre con la clase media. Él dice lo siguiente: como un reflejo del estancamiento de la clase media estadounidense, Homero Simpson ha intentado cerca de 200 empleos distintos, desde que el programa se transmitió por primera vez hace 3 décadas, sin mostrar el menor progreso profesional. 600 episodios y ninguna mejoría en su situación económica, que ese es un retrato para él fiel de lo que ha venido ocurriendo con la clase media en los Estados Unidos. Por eso es una sociedad en estos momentos impredecible. El que dice conocer Estados Unidos y evaluarla en función del Estados Unidos que ha conocido, probablemente tenga errores en la visión, porque ya
eso no es lo mismo que nosotros habíamos conocido. Bueno.